Quiero invitarle para que ponga mucha atención en la palabra del Señor una vez más. Leemos lo que dice la palabra en Levítico capítulo 17, versículo 10 y 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Primeramente, este pasaje lo vamos a tomar como un punto de referencia para iniciar en el tema. Dios está hablando en el antiguo tiempo y está estableciendo un principio fundamental. Y está hablándole a su pueblo y está diciéndole que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona que coma sangre, dice, esa persona será cortada de entre su pueblo. Yo pondré mi rostro contra aquella persona, porque no es agradable a mis ojos que se coma sangre. Eso no solamente se estableció en el tiempo antiguo, sino que aún los apóstoles, cuando se reunieron para discutir el tema sobre lo que es la ley y la gracia y qué es lo que se iba a imponer, que los gentiles que no somos judíos tendríamos que guardar, una de las cosas que acordaron los apóstoles guiados por el Espíritu sería que el pueblo de Dios no debe de comer sangre, no debe de participar de la sangre comiendo aquello. ¿Por qué razón? El Señor da la explicación en el versículo 11 y dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces el Señor dice: yo no quiero que el hombre, que la mujer, que mi pueblo, que mis hijos participen de comer sangre. No es agradable a mis ojos. Así es de que usted, que en el tiempo antiguo le gustaba comer esos guisos de sangre cocida y no sé ni cómo le llaman a ese guiso, ¿verdad? Eso lo hacía en el tiempo pasado por ignorancia a la palabra del Señor. Pero ahora dice la palabra que el pueblo de Dios es un real sacerdocio, es una nación santa, es un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que vaya haciendo esas cositas a un lado si no quiere meterse en problemas con el Señor. Entonces dice el Señor: no quiero que mi pueblo participe en comer sangre, no quiero que participen de ello, no es agradable a mis ojos. Así es de que si usted lo estaba haciendo, lo hacía por ignorancia, por no tener el conocimiento, desde este día ya tiene el conocimiento. A Dios no le agrada que su pueblo coma sangre, no le agrada que participe de la sangre. En el mundo se acostumbran tantas cosas, ¿verdad? Con la sangre, creer de que si se toma la sangre eso le va a dar más fuerzas. El hombre creía, cuando matan por ahí alguna res, algún animal, de que si ponía un vaso por ahí para cuando degollaban aquel animal, ¿verdad?, saliera la sangre fresca, calientita, y se la tomaba creyendo que eso lo hacía más hombre, más fuerte. Eso no trae ningún beneficio, eso no es sano, no es saludable. Primeramente es reprobado por Dios espiritualmente hablando. Segundamente, físicamente, saludablemente compromete la salud de una persona y no es algo saludable. Así es de que una vez más hagamos eso a un ladito. Antes lo hacíamos, pero ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas para gloria del Señor. Si es para el Señor, déselo en esta mañana con todo su corazón. Quiero centrarme en el versículo 11, que dice de la siguiente manera: porque la vida de la carne en la sangre está. Quiero tocarle dos puntos. El primero es porque la vida de la carne en la sangre está. Y el segundo dice: y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces lo primero que dice: no quiero que coman la sangre. ¿Por qué razón? O la carne con sangre. No quiero que la coman porque la vida de la carne
en la sangre está. Cuando dice el Señor que la vida de la carne en la sangre está hablando directamente de que en la sangre se encuentra la vida del hombre. La vida terrenal, la vida humana, por así decirlo. El hombre pierde el hombre pierde la sangre y pierde la vida. No puede permanecer viva una persona o un animalito que ha perdido la sangre, sino que la vida del hombre, la vida del animalito, la vida de la carne en la sangre está. Estamos hablando en un sentido físico, en un sentido figurativo. Sabemos que la vida del hombre está en Cristo, está en el Espíritu de Dios. Sabemos que es el Espíritu de Dios el que mantiene con vida a una persona, espiritualmente hablando, amén. Y sabemos que cuando el Espíritu de Dios se desprende, el espíritu de vida, el soplo de vida que le da vida a una persona, entendemos que cuando Dios retira su espíritu, el hombre muere, ¿verdad? Por eso dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y dice la palabra que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, porque el espíritu es el que en verdad le da vida al hombre, pero se manifiesta a través de la sangre. Entonces, si nosotros miramos en cuanto no solamente la vida animal, no vamos a estar hablando de la vida de un animal solamente, vamos a estar hablando de la vida del hombre más directamente. Primeramente, cuando miramos que en este pasaje nos habla de que el Señor estableció y dijo: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Cuando la sangre del animal se derramaba sobre el altar para hacer expiación por las almas, se estaba derramando prácticamente la vida del animalito, porque la vida va simbólicamente representada en la sangre. Entonces, cuando el sacerdote tomaba la sangre del animalito y la rociaba sobre el altar para hacer expiación por las almas, lo que estaba haciendo era poniendo la vida de un animalito sobre aquel altar, que estaba simbólicamente tomando el lugar de nosotros, el lugar del pecador, el lugar del pueblo de Dios, para que de alguna manera el hombre pudiera estar en gracia con Dios. Buscaba la manera de presentar aquella sangre del animalito sobre el altar para expiación sobre las almas. Eso era de una manera simbólica, figurativa, porque todos esos animalitos que se sacrificaban, aquella sangre que se derramaba sobre el altar para expiación por las almas, solamente era una sombra, solamente era un símbolo. Era un símbolo del Cordero de Dios que aparecería para derramar su sangre y quitar el pecado del mundo y redimir a la humanidad y libertar a la humanidad. Era solamente una sombra de aquel que habría de aparecer. Ya no sería un animalito literal, ya no sería un corderito el que llevaría su sangre al altar. Ahora sería el Santo Hijo de Dios que iría a la cruz del Calvario para derramar su sangre en amor de la humanidad, en favor de cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? La palabra del Señor nos enseña que Dios al principio creó a un hombre. En Génesis 2:7 miramos que Dios formó del polvo de la tierra a un hombre llamado Adán, y soplando en él vino a ser un ser viviente, un alma viviente, vino a tener vida. Adán fue el primer hombre que Dios creó, que Dios formó. Fue el primer hombre que pisó esta tierra y que estaba en el plan de Dios utilizarlo para llenar la tierra de habitantes por medio de él. La palabra del Señor nos enseña cómo después de Adán formó a la compañera, que fue Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Miramos que enseguida que Dios los bendijo y que ya estaba la pareja, lo siguiente que miramos en el capítulo 3 de Génesis es que la serpiente era astuta más que los animales del campo que el Señor había hecho.
y comenzó a seducir, a engañar, a manipular a la mujer, a Eva, a engañarla diciéndole: mira, come de este fruto. No, Dios ha dicho que no comamos. Ah, no es cierto que morirás. Dios sabe que serán como dioses cuando coman de este fruto. Comenzó a engañarlos hasta que la hizo comer de aquel fruto prohibido. Y dice que ella comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado entró en la tierra entonces por la desobediencia. El pecado entró por la rebelión. El pecado entró porque Adán y Eva hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero la cosa es de que el pecado no solamente entró en Adán. Dice que entró por un hombre el pecado, pero no solamente lo alcanzó a él. Cuando el pecado entró, infectó la vida de Adán. Infectó, podríamos decir, la sangre de Adán. Cuando miramos que Adán peca contra Dios, el pecado se introduce en el mundo, abarca a los hijos. Caín se levanta contra su hermano y lo mata, y comienza a suceder un caos en la familia. ¿Por qué sucedió eso? Porque el pecado ya iba implantado en Caín. El pecado ya iba metido en el corazón de aquellos hijos. Ya estaban heredando aquel pecado. Repito, por eso la palabra dice que por un hombre entró el pecado al mundo. No nada más entró a él, lo infectó a él, y él infectó a la raza humana con el pecado. La raza humana fue corrompida, fue dañada, fue contaminada por medio del pecado de Adán y de Eva. Pero también dice la palabra que cuando por un hombre entró, también dice que por un hombre salió. Cristo Jesús, nuestro Señor, vino a cambiar el rumbo de la vida del hombre. La vida de Adán había sido dañada, había sido contaminada, y ahora estaba contaminando a toda la descendencia. Y la descendencia se contamina, se daña de generación en generación. Vamos a mirar algunos pasajes para esto. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo con esto el salmista? Lo que está diciendo es lo siguiente: usted se ha dado cuenta que hay ocasiones cuando una mujer, por supuesto cuando no conoce de Dios, una mujer puede estar embarazada, y si mientras el embarazo que ella tiene, ella comienza a ingerir droga, a ingerir licor, el niño que está en su vientre, aunque todavía no nace, aunque no ha elegido el tomar directamente aquel licor, aquella droga, muchos niños nacen ya adictos al licor. Muchos niños nacen ya adictos a la droga. ¿Y por qué nacieron adictos a la droga si ellos nunca participaron de la droga? Si ellos nunca directamente pidieron droga, pidieron alcohol. Pero lo que sus padres ingirieron, lo que sus padres tomaron, consumieron mientras estaba en estado de embarazo, mientras estaba la criatura en aquel vientre, indirectamente o directamente estaba transmitiendo hacia aquella criatura aquella misma influencia, aquel mismo licor, aquella misma droga, y se estaba alimentando de lo mismo. Llega el momento cuando aquel niño nace, y el niño nació y nace adicto a la droga, nace adicto al licor. Repito, no porque él directamente haya tomado, sino porque indirectamente por medio del padre o de la madre fue que recibió aquello, se le transmitió aquello por medio de la sangre que estaba conectando a la mamá, el cordón umbilical de aquel bebé. Entonces estaba transmitiéndole todo lo que había en el cuerpo, todo lo que había en aquella mujer, lo está transmitiendo hacia los hijos. En este tiempo, día con día, se están descubriendo que más y más niños nacen con SIDA. Ya directamente desde niños nacen con SIDA. Oiga, qué tremendo. Pero ¿qué hizo el niño? ¿Qué culpa tenía el niño? Pues no hizo nada aparentemente. Los que tuvieron la culpa fueron los padres, porque de alguna manera los padres se infectaron, y cuando el niño fue concebido y el niño nació, ya venía directamente con aquella enfermedad de SIDA, por cuanto los padres estaban contaminados. La madre estaba contaminada o el padre estaba contaminado, y automáticamente el niño ya nació infectado por aquel
aquel virus. Bueno, quiero decirle, nosotros desde que nacimos en el vientre de nuestra madre, desde que nacimos, desde que nos formamos y desde que nacimos, ya venimos infectados con el pecado de Adán y Eva. Usted podrá decir, hermano, pero yo no hice nada. Pero es el pecado hereditario, es el pecado que se ha transmitido de generación en generación. Tú no lo hiciste directamente, pero naciste infectado con el pecado. Por eso a un niño no necesita uno enseñarle a pecar. Usted lo que necesita es prohibirle pecar, porque por naturaleza se inclina al pecado, por naturaleza corre hacia el pecado, por naturaleza ya está vendido al pecado. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su alma, en su vida ya corre esa misma herencia de Adán y de Eva. Esa contaminación del pecado ya corre hacia su vida. Entonces el niño por naturaleza tiende a inclinarse al pecado. Por eso el salmista lo dice de esta manera, porque dice: he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nací vengo con el pecado arraigado en mi corazón. Traigo el pecado que corre por mi ser. Traigo esa semilla, traigo esa inclinación al mal. Ya traigo esos malos deseos en mi carne. Ya traigo todo eso dentro. Por eso es la lucha tan grande comúnmente para poder vencer todo eso, porque ya lo traemos allá adentro. ¿Por qué? Porque lo heredamos de Adán. La vida que recibimos de Adán, la sangre, la vida está en la sangre. Traemos la sangre, traemos la vida, la identidad del Padre terrenal, del Adán terrenal. De ahí vino de generación en generación, pasando aquella contaminación. Pero lo bueno es que hay un antídoto, hay una salvación, hay una esperanza. La esperanza está en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Un hombre trajo el pecado, pero otro hombre trajo la vida. Aleluya. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es la que nos limpia. La sangre de Cristo es la que nos transforma. Aleluya. Vamos a adentrarnos un poquito más en él. Entonces, así como el niño que por culpa de que sus padres estaban contaminados con el SIDA y el niño nace ya con aquella enfermedad, así nosotros, por causa de que Adán y Eva abrieron la puerta al pecado, cada uno de nosotros desde que nació ya nacimos con ese pecado, ya nacimos con esa inclinación, ya nacimos con esas desviaciones. Es importante entender esto, porque vamos a ir entendiendo el efecto de reflejar la imagen de Adán y el efecto de reflejar la imagen de Cristo Jesús. Éxodo capítulo 20, lo tenemos, versículo 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El pecado se introdujo en el primero que desobedeció. El primero que desobedeció fue Adán. De Adán fue pasando a la descendencia. Estamos hablando de una contaminación, de una herencia en la sangre, una herencia que se transmite. Cuando nosotros miramos los hijos de los padres, comúnmente hay una herencia que se va transmitiendo en lo físico. Uno mira esa herencia marcada en las facciones. De repente dice el padre: mi hijo salió como yo, tiene la misma nariz que yo, tiene los mismos ojos que yo. O sacó la boca de la esposa de la mamá.
De repente sacó la estatura del tío y ahí se comienza a reflejar aquella herencia en lo físico. Se comienzan a reflejar las facciones. Se parece al tío, al abuelo, se parece a papá, se parece a mamá. Comienza a reflejar las facciones de aquellos padres, el hijo. Y la misma sangre, si en este tiempo que está más avanzada la tecnología, cuando hay por ahí una situación que hay una mujer que va a tener un niño y no saben quién es el padre, es fácil darse cuenta quién es el padre en este tiempo, porque simplemente lo miran a través de lo que es la sangre. Le sacan un poco de sangre y miran la sangre, la examinan y dicen: es el mismo patrón, es el mismo ADN que tienen los padres, que tiene este hombre, entonces él es el padre. Ahí se refleja quién es el padre, porque parte de lo que hay en el hijo viene de lo que es el padre. Esa es una realidad en lo físico, en lo humano. Pero de la misma manera que es una realidad en lo físico, también es una realidad en lo espiritual. ¿Cómo está esto? En lo espiritual nosotros venimos luchando con adicciones, no nada más de nosotros. Venimos luchando con adicciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Hay abuelos, hay hombres que son abuelos de hermanos, personas que están acá, que practicaron brujería, hechicería, ocultismo, montón de cosas. Y ahora el nieto, ahora la hermanita, ahora el hermanito tiene ataques espirituales tremendos. Tiene ataques por las noches. Hay influencias que parece que le acosan, que le persiguen, que le acechan. Y en veces se pregunta el hermano: hermano, ¿por qué pasará esto? ¿Por qué yo tengo estos ataques? ¿Por qué hay estas situaciones? Porque desde tu abuelo había prácticas, había cosas desagradables a Dios. Y todo eso de alguna manera son influencias que vienen a querer trabajar y dañar no solamente al abuelo que se comprometió. Cuando una influencia trabaja en una persona, no está buscando solamente a la persona individualmente, está buscando a la persona y está buscando la descendencia de la persona. Está buscando capturar, cautivar al abuelo, al padre, al hijo, al nieto, al bisnieto, hasta tercera y cuarta generación. Y cuando uno no conoce de Dios, somos presa fácil. ¿Por qué? Porque no hay cobertura sobre nosotros. No hay manera de vencer eso. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos proteja, que nos cubra. Por eso el hombre corre a buscar el amuleto, corre a buscar una limpia. Le dicen: lo que necesitas es una limpia, y no se está dando cuenta que en esas prácticas que está cayendo, lo único que está sucediendo es que el enemigo lo está encadenando más y más en cada práctica fuera de la voluntad de Dios que hace. Lo que necesita esa persona no es una limpia con hierbas, con pirul, con un huevo. No, lo que necesita es ser limpiado por la sangre del Cordero de Dios. Esa es la verdadera limpia que cambia el destino del hombre, que cambia el caminar del hombre, que cambia el proceder del hombre. Esa es la respuesta verdadera para aquellos que en verdad quieren una respuesta real. Si me comprende, mi hermano. Entonces, estas maldiciones, estas herencias, de repente una persona está luchando. Y hay hombres que, por ejemplo, luchan con una influencia, un deseo de irse con la mujer ajena, el adulterio. ¿Por qué razón? Porque papá era un adúltero, porque el abuelo era un adúltero, porque el bisabuelo tenía 2, 3, 4 mujeres. Esa es la vida que vivía. Esa es la puerta que abrió, la influencia que abrió para que operara. Y no solamente operó en el abuelo, sino esa misma influencia quiere también agarrar el terreno del hijo, del nieto, y lo busca provocar. Y de repente el hermano, ahora que puede ser un cristiano, en veces no sabe ni por qué tiene esas luchas. Hermano, se me vienen estos pensamientos y de repente no sé ni cómo se me viene esta lucha, no sé ni por qué. De repente hay esa clase de influencias que
operaron en tus antepasados y ahora quieren también dañarte a ti, perjudicarte a ti. Pero te digo, cuando uno está en el mundo, uno está sin Dios, sin esperanza, sin cobertura. Pero ahora tenemos a uno que nos cubre. Tenemos una sangre poderosa. Tenemos una sangre que nos redime, que nos cambia, que nos purifica, que nos transforma. La sangre del Cordero de Dios es la única que nos puede proteger, que nos puede cubrir y romper esas fortalezas y esas influencias del enemigo. Entonces debemos de entender que lo mismo que sucede en lo terrenal, en lo literal, por medio de la sangre literal, lo mismo sucede en lo espiritual, porque la sangre literalmente es la que puede contaminar. ¿Sí me comprende? Usted se enferma por ahí y va al hospital que le hagan una operación y le hacen una transfusión de sangre y aquella sangre está contaminada. ¿Qué es lo que va a pasar con usted? Se va a contaminar, porque aquello que hay en la sangre va a formar parte de usted ahora. Ahora le va a transmitir aquello hacia usted. Eso es lo que heredamos de Adán y de Eva. Ahora, cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que ahora tiene que suceder, tiene que realizarse como una transfusión de sangre en nosotros. Hay personas que de repente la sangre que tienen ya no les sirve, está dañada, está echada a perder y les tienen que hacer una transfusión. Les sacan la sangre vieja y les ponen una sangre nueva. Pues el Señor Jesús, cuando viene a nuestra vida, eso es lo que hace. Él dice: hijo, te voy a sacar esa sangre vieja, esa vida vieja, y te voy a dar una vida nueva. Te voy a dar una sangre nueva. Mi sangre preciosa te la voy a poner en tu vida. Quiero que mi sangre, quiero que mi vida, quiero que mi presencia corra a través de ti, corra desde tu cabeza hasta tus pies. Quiero que sea la influencia de mi espíritu, mi vida fluyendo en ti. Por eso decía, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne. Nosotros, hermanos, si tenemos una sangre contaminada, estamos muertos en delitos y pecados. Si tenemos una vida contaminada, estamos muertos en delitos y pecados. Le hablo espiritualmente. Pero cuando tenemos una vida en Cristo, tenemos la sangre viva del Señor, tenemos la vida del Señor, porque tenemos la sangre del Cordero, y esa sangre es la que nos da vida. La vida del hombre en la sangre está. No podemos tener vida si no está la sangre de Cristo en nosotros. Toda otra sangre, toda otra vida está contaminada, está corrompida. Pero la sangre del Cordero de Dios es la sangre viva, es la sangre pura, es la sangre que nos da vida. Por eso Cristo dijo: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Quiero darles mi vida. Di mi vida en favor de ustedes. Puse mi vida en el altar por ustedes. Hice expiación por ustedes. Aleluya. La vida del hombre, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, y la muerte de la carne en la sangre también está. Si es una sangre toda contaminada, la carne se va a morir, el hombre se va a morir. Si es una carne, si es una sangre viva, saludable, el hombre va a estar lleno de vida. Entonces, la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne. Queremos tener vida. El único lugar, la única manera donde encontramos una vida real es en la sangre de Cristo Jesús. Cuando la sangre de Cristo Jesús llega a nuestra vida, entra a nuestra vida, entra en nuestro corazón. No le hablo en un sentido literal, sino en un sentido espiritual. Ahora la sangre de Cristo comienza a llegar al corazón y comienza, como quien dice, a correr por todo el ser de uno. Comienza a fluir por todo el ser de uno, y lo que había dañado, lo que había contaminado, la sangre de Cristo lo limpia, lo purifica, lo transforma. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar el curso del hombre, el caminar del hombre, el vivir del hombre. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Entonces dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No es que Dios maldiga a una persona, es que la maldad se transmite de generación en generación y afecta
a primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que no guardan mis mandamientos, de los que no me obedecen, de los que no me buscan, de los que no me aman, de los que no me sirven, de los que están lejos de mi camino. Eso es lo que sucede cuando el hombre está lejos del camino del Señor. Como es el padre, así es el hijo. Como dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. El padre era así y el hijo nace así, y en veces hasta peor. Y ahí va de descendencia en descendencia. ¿Por qué? Porque estamos mirando la maldición. No es que Dios maldijera a aquella persona, sino que la misma persona ha permitido que esa maldición siga corriendo de generación en generación. Pero oiga lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice el Señor: los que me aman y guardan mis mandamientos, dice, no va a haber esa maldición, sino que yo voy a romper la maldición. Hago misericordia hasta millares. Quiero bendecirte a ti, a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto. Quiero hacer misericordia con tu descendencia hasta millares. Aleluya. Ese es el deseo de Dios a los que le aman, a los que le sirven, a los que guardan sus mandamientos. Por eso es que no es en vano lo que haces para el Señor. No es en vano el guardarte, el servirle al Señor, porque estás en la línea de la bendición de Dios. Hermano, pero yo amo a Dios y mi hijo anda perdido. No te preocupes, andará cual hijo pródigo, pero ese hijo pródigo un día ha de volver en sí por la gracia del Señor, y ha de reconocer que solamente en Cristo hay salvación, porque le has dado el ejemplo, porque le has instruido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor: si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Miramos la cobertura, la protección, la bendición de Dios. Dice el Señor, aquí no nos está hablando de salvación, sino que nos está hablando de protección, de cobertura espiritual. Dice el Señor: si los dos padres son inconversos, lo único que estarán transmitiendo a los hijos será daño, destrucción, malas costumbres, malas palabras, maldiciones, heridas, rencores. Pura cosa negativa es lo que se transmite comúnmente cuando no está el temor de Dios, el amor a Dios en el corazón de un matrimonio, de una pareja, de un hogar. Entonces dice: si los dos padres son incrédulos, los hijos son inmundos. Los hijos crecen desorientados, desviados, se corrompen, se pierden completamente, porque no hay dirección para sus vidas. Pero dice enseguida: mientras de que ahora son santos. Con uno de los dos que sea creyente, viene a traer una cobertura, viene a tener autoridad para romper con ese ciclo que venían siguiendo y comenzar a implantar ahora la nueva semilla que comenzará a fructificar en aquel corazón. Antes de que usted conociera del Señor, posiblemente lo único que se sembraba eran envidias, eran odios, eran rencores, eran insultos, eran maldiciones, eran maltratos. Eso se sembraba en el hogar, en los hijos se maltrataban de una manera incorrecta. Pues dice el Señor: ahora que tienes mi palabra morando en ti, tienes una semilla poderosa. Esa semilla de mi palabra tiene poder para producir un nuevo fruto en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, para que estén bajo la cobertura del Dios de los cielos, de la palabra del Señor, para que se corte esa contaminación y ahora venga la bendición de Dios, venga la misericordia de Dios a toda tu descendencia. Aleluya. Entonces, mis hermanos, lo que los padres hacen con los hijos
tiene mucho que ver, mis hermanos, en cómo los hijos van a terminar. Cómo tratas a tus hijos, qué ejemplo les das a tus hijos, cómo les hablas a tus hijos, cómo instruyes a tus hijos, cómo educas a tus hijos, cómo disciplinas a tus hijos. Hermano, ya soy cristiano, pero sigues usando los métodos de un mundano para corregir a tus hijos. Gritos, insultos, maltratos. De nada sirve que digas que eres cristiano si la realidad de las cosas es que el método que empleas para corregir, para instruir, para disciplinar, no es un método conforme a la voluntad de Dios. No disciplinas en amor, disciplinas con ira, con enojo, con maltratos. No hablas de una manera correcta, sin agresión. Hablas gritando y provocas a ira a tus hijos. Y la palabra de Dios dice: no provoques a ira a tus hijos para que ellos te honren como padre y madre que eres. Entonces no consiste nada más en decir ya soy cristiano, porque puedes ser cristiano pero emplear los métodos incorrectos para poder corregir, guiar, instruir a esos pequeños. Y lo que van a escuchar ellos más que todo no va a ser si eres cristiano o no. Van a mirar tu conducta, tu caminar, cómo les hablas, cómo los tratas. ¿Quieres romper la cadena de maldición y que no siga corriendo una clase de destrucción en tu hogar? Entonces tienes que aprender a cambiar tu forma de pensar. Despójate de lo pasado y ahora revístete de lo nuevo: el amor de Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios, el orden de Dios. No provoques a ira, sino busca hacer todo conforme a lo establecido por Dios. Lo que los padres hacen afecta a los hijos. Lo que los padres hacen afecta a los hijos. Lo que los padres dicen afecta a los hijos. Lo que los padres viven afecta a los hijos. Lo estás transmitiendo directamente hacia tus hijos. Y si quieres desligarte de las maldiciones que vienen por la sangre de Adán, por la vida de Adán, por la herencia de Adán, que Adán está representando a tu abuelo, a tu padre, está representando a toda esa familia de donde desciendes, porque el centro o la raíz de todo fue Adán, pero de ahí vino una descendencia completa. Amén. Que en veces de alguna manera nos perjudicó, nos afectó, y nosotros ahora venimos reflejando lo mismo en nuestros hijos. Padres que no fueron amados no saben amar a sus hijos. Padres que no fueron instruidos correctamente no saben instruir a sus hijos. Quieren utilizar el mismo método. Es que a mí mi padre me hablaba así, es que a mí mi padre me educaba así. Y en veces eran métodos incorrectos que solamente llenaban de ira y de enojo, y que no traían una verdadera corrección como el Señor quiere. Entonces no sigamos empleando lo que nuestros padres, abuelos o bisabuelos usaron. Hay una nueva vida para el que está en Cristo. Si la sangre de Cristo está en tu vida, la sangre de Cristo da nueva vida, da nuevo caminar, da un nuevo desarrollo. La sangre de Cristo cambia tu forma de accionar, tu forma de hablar. La sangre de Cristo, cuando verdaderamente está corriendo en tu vida, cambia tu proceder, cambia tu vivir. Esa es la verdadera evidencia de que la sangre de Cristo está en nuestra vida. Génesis capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró al Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este punto está tan hermoso y tan amplio que no sé si se lo voy a terminar el día de hoy, pero voy a introducirme por lo menos. Miramos la descendencia de Abel, de Caín, mejor dicho, la descendencia de Adán. La descendencia de Adán fue Caín y Abel. Miramos que uno fue labrador de la tierra y otro pastor de ovejas. Ya el pecado se había minado en el corazón de Caín cuando ofrecieron sus ofrendas, y la de Abel fue aceptada y la de Caín no. Entonces dice la palabra que comenzó el pecado a tocar a la puerta del corazón de Caín, a decirle: mátalo. ¿Cómo es posible? Comenzar a llenarlo de envidia, comenzar a llenarlo de un deseo de vengarse, de matarlo, de asesinato. Y comenzó a meterle aquello en su corazón: mátalo. Mira cómo es posible que su ofrenda fue aceptada y la tuya no. Comenzó a llenar su corazón de odio, de rencor, y comenzó a decaer su semblante. Dios le habló y le dijo: ¿por qué decae tu semblante, Caín? Ya el pecado está tocando a la puerta de tu corazón, Caín. Yo estoy mirando que tu rostro ya decayó. Tengamos cuidado cuando nuestro rostro decae. Cuando nos enojamos, nos transformamos. Cuando ya nos está ganando aquella influencia negativa. Dios le habló a Caín todavía cuando estaba a tiempo, y le dice: Caín, si haces el bien, yo te voy a enaltecer, pero si haces el mal, el pecado está a la puerta, pero de ti depende lo que sucederá. Lo veo tocando a la puerta de tu corazón, y de ti depende si lo dejas entrar. Caín dejó entrar el pecado. Caín dejó que floreciera aquel pecado, aquella semilla mala. Y dice que sacó a su hermano Abel y le dijo: vamos al campo. Y se levantó contra él y lo mató. Pero vea usted, no solamente quiero que mire eso. Lo primero es eso: Caín mató a su hermano, y como resultado Dios le dice en el versículo 11: ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Maldito serás tú de la tierra. Quiere decir que cuando hacemos el daño, cuando dañamos al hijo, cuando maltratamos a la esposa, cuando matamos el amor, el cariño, la comprensión, porque muchas veces, hermanos, podemos estar vivos, pero nos están matando moralmente, espiritualmente. ¿Sí me comprende? Entonces imagínese usted cuando comienza a matar, a dañar, a destruir, a ofender, a herir el corazón de una persona, el corazón del hijo, el corazón del esposo, el corazón de la esposa. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Se está abriendo una puerta en ese hogar para que entre la maldición y no la bendición de Dios. ¿Sí me comprende? Y no es que Dios esté queriendo maldecir a aquella persona, sino que la misma persona está cultivando la maldición, está cultivando lo malo al darle lugar a la ira, al enojo, a los celos, al dañar, al herir, al maltratar. Comienza a cultivar lo negativo, y la palabra de Dios dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hay una siega, hay una cosecha que levantar. Asegúrate de sembrar una semilla agradable a Dios, para que la cosecha que levantes en tu hogar sea una cosecha de triunfo, de bendiciones, que sea agradable delante del Señor y delante de tus ojos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Oiga bien, ¿qué es lo que heredamos de Adán? ¿Qué es lo que heredó? Veamos a los dos hijos primitivos. Caín, ¿qué es lo que heredó? Ya traía el pecado en su ser. ¿Qué dijo el salmista? En pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que desde Caín ya nació con el pecado en él, pero dejó que el diablo lo cultivara y lo hiciera florecer hasta llevar a cabo aquel asesinato. ¿Y qué miramos que fue el resultado de la acción de Caín? La acción de Caín fue que hubo maldición sobre su vida. Maldito serás tú de la tierra.
Donde quiera que vayas, donde quiera que andes, errante serás. Andarás vagando de un lugar a otro, no hallarás tu lugar, no tendrás paz en tu corazón. Es lo que le está diciendo Dios a Caín. No va a haber paz en tu corazón. Hermano, quiero decirte, no hay nada más hermoso que sentir la paz de Cristo en el corazón. No vale la pena perder tu paz por un pleito, por ponerte al tú por tú, por gritar más fuerte que el otro. No vale la pena perder tu paz. No vale la pena. Ten cuidado lo que estás arriesgando, porque cuando tu rostro cambia, tu semblante decae, Dios te va a decir: hijo, ¿qué te pasa, mijo? ¿Qué te pasa, hija? Te estoy mirando mal, te estoy mirando cambiado, transformado. Estás dándole lugar a algo negativo. No te estás humillando, te estás ensoberbeciendo. Y si te enalteces, el pecado está a la puerta. Pero si te humillas, yo te voy a bendecir. Porque Dios mira de cerca a los humildes, pero muy de lejos a los soberbios. Dios se glorifica en aquel que se humilla, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Toma la decisión correcta. Humíllate delante del Señor, que no haya altivez en tu corazón. Caín le dijo a Dios: ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. Oiga bien, cuando labres la tierra, no va a haber fruto. Cuando trabajes la tierra, no vas a mirar resultado. Cuando trates de que funcione tu hogar, no va a haber fruto. Cuando quieras arreglar a tu hijo, en vez de que se arregle, se va a poner en contra de ti. Se va a levantar contra ti. ¿Sí me comprende? Cuando labres la tierra, no te dará el fruto. Cuando labre la tierra, no volverá a dar su fuerza. Y errante serás en la tierra. Andarás errante, andarás en un lugar, en otro, de una manera, de otra, buscando tu lugar, buscando la manera de tener paz, y no la hallarás. Ese es el camino que nos espera cuando tomamos la decisión de darle lugar a aquella herencia maldita, aquella herencia de maldición, esa herencia que heredamos de nuestros antepasados. Cuando comenzamos a darle lugar a eso, dice la palabra que hay maldiciones que vienen. ¿Cuáles maldiciones? Lo mismo que leímos en Éxodo capítulo 20. Dice que vienen maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Por tus gritos, por tu actitud, por tus celos, por tus envidias, por tus corajes, por aquello negativo que comienzas a cultivar, que comienzas a sembrar en el hogar. Dice el Señor: yo no quiero eso para mis hijos. Yo quiero que mis hijos, cuando labren la tierra, les produzca un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando hablen con su hijo, que el hijo obedezca, entienda y se sujete, que haya bendición. Cuando dialoguen en el matrimonio, que haya arreglo, que haya paz, que haya orden, y el nombre del Señor sea glorificado en ese hogar. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el anhelo de Dios. Aleluya. Dios no quiere tierras sin fruto, tierras que no sean fértiles. Dios quiere que nuestra tierra sea fértil, que lo que hagas prospere, que donde siembres tu semilla, tu palabra, tus acciones, que haya fruto positivo. De otra manera, dice: donde siembre la tierra, ya no te dará su fuerza, batallarás. Ya no será la tierra fructífera como antes, que tirabas una semilla y crecía y nacía bien rápido. Ahora batallarás para que nazca y fructifique una semilla. ¿Por qué? Porque ha caído una cierta maldición. Estás abriendo la puerta para que la maldición llegue. Estás abriendo la puerta para que la maldición invada tu vida. Quisiera seguirle. Hay un punto bien especial que quiero hablarle acerca de Abel, de cómo se transmitió la maldición hacia Abel. Lo que sucede con Abel, no solamente con Caín, también con Abel, pero el tiempo se me ha ido. Aquí me detengo.
y le espero el próximo domingo si el Señor nos presta vida en este lugar. Póngase de pie.